Buenas noches, profesor. Mi nombre es Manuel Cantillo y tengo el gusto de exponer sobre la vida y obra filosófica del gran Juan Arnau. Espero que sea de su agrado. Bueno, en esta presentación se va a explorar la vida y la obra de Juan Arnau y la manera de cómo éste ha leído y estudiado a muchos pensadores, tanto antiguos como modernos, y cómo toma ideas de todos ellos, los mezcla con su propia visión y lo transforma en libros que nos invitan a ver el mundo con nuevos ojos. Él no nos da respuestas cerradas, sino que da caminos para pensar y para sentir de forma más libre, también más profunda y más conectada con la vida. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Juan Arnau. Él nació en Valencia el 28 de abril de 1968 y es un filósofo ensayista español, especialista en filosofía y religiones orientales. Él estudió astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 1994. Al año siguiente, él viajó a la India con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y fue en esa misma Universidad de Benares donde él se inició en el estudio de la filosofía y de las culturas de la India, junto al especialista en sánscrito, el catalán Óscar Pujol. Cuando terminó en la India, él viajó a México para realizar su tesis doctoral en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, estudiando sánscrito junto a Rashid Bahiri y Joshi, que fue un destacado poeta. Era filósofo y también fue indólogo. Su nacionalidad era de la India y él fue reconocido por su profunda erudición en el sánscrito y en su influencia en el ámbito académico hispanoamericano. Como Juan Arnau terminó sus investigaciones, se estableció como profesor en el Departamento de Lenguas y Culturas de Asia en la Universidad de Michigan. Y bueno, desde julio del 2021 es profesor titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde él imparte clases de filosofía y de pensamiento oriental. Bueno, ahora vamos a ver una de las obras más destacadas de Juan Arnau. Podemos ver, por ejemplo, El arte de probar lo imposible, que fue escrito en el 2021 y es uno de sus libros más recientes. Aquí es donde Juan Arnau nos dice que la filosofía no es solo razonar lo lógico, sino que hay que atreverse a imaginar otras formas de pensar. Ahí él nos anima a dudar un poquito, a mirar más allá de lo que nos parece obvio. En el 2012, él escribe La fuga de Dios, que es un texto ya más profundo y más poético. Ahí él analiza cómo Dios ha ido como desapareciendo del pensamiento moderno. Pero él también menciona que Dios sigue vivo en formas nuevas, pues. Y no se trata de religión, sino de nuestra relación con lo sagrado y con esa parte invisible. Ya esto en el 2008, él escribe La antropología del budismo. Y aquí él se mete ya de lleno en el pensamiento budista. Explica más con claridad las ideas centrales del budismo, como por ejemplo el vacío, la mente, la compasión, el no yo, que es un tipo como de ego, que ego son diferentes capas y diferentes como coberturas a un yo verdadero, y las va comparando con ideas que se ven más acá en Occidente. En el 2005 él escribe el libro que se llama La palabra frente al vacío. Y es una obra que muestra el poder del lenguaje y cómo nosotros usamos palabras para entender o para confundir incluso la realidad. También él habla de la filosofía india y cómo allí el silencio y lo que no se dice, el no dicho, también tiene bastante valor. Ya en el 2016 él escribe el libro llamado Karma y otras metáforas, que es un libro donde él analiza ideas orientales, por ejemplo el karma, esto del dharma, ideas como el nirvana, y nos muestra cómo ellas pueden tener sentido en nuestra vida cotidiana,
sin la necesidad de volvernos como un religioso en sí, meternos a la religión. Ahora vamos a ver un poco sobre las influencias filosóficas que tuvo Juan Arnau en su vida y que lo ayudaron a él a crear sus libros y a inspirarse. Uno de ellos es William James, por su énfasis en la experiencia y el empirismo radical. ¿Por qué? Porque William James pensaba que lo más importante no era si una idea era verdadera, en teoría, sino si funcionaba en la vida real. Él creía que la idea deben ser útiles, prácticas y ayudar a las personas a vivir mejor. A esto se le llama pragmatismo. Un ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, es: imaginemos que tienes dos ideas distintas sobre algo y tú no sabes cuál es la verdadera. Entonces William James diría: no te enredes tanto en eso, pregúntate cuál de estas ideas son las que te pueden ayudar en la vida diaria. Otra pregunta que te puedes hacer es: ¿cuál de estas ideas me hace actuar mejor, me hace sentir mejor, me hace entender mejor el mundo? Esa es la idea que vale para él. Él también decía que cada persona construye su propia verdad con base a sus experiencias. Así que para él la verdad no era algo como fijo, absoluto, sino que era algo que se va formando con el tiempo y cambia según nuestras vivencias y nuestras experiencias, claro. Entonces, otro influyente fue Henry Bergson. Henry Bergson, porque él tenía un enfoque en la institución y la duración como elementos clave de la conciencia. Él fue un filósofo francés que hablaba mucho sobre el tiempo, la vida, y cómo nosotros pensamos, pero no lo hacía de una forma complicada, tampoco de una manera fría, sino como más conectada con lo que sentimos y con lo que nosotros vivimos. Su filosofía va más como por otro lado, es más distinto. Eh, es un poco más distinto a lo que de la forma lógica y la forma matemática en la que muchos científicos explican el mundo. Para Bergson el tiempo real no es el que marca un reloj, sino que es un tiempo, para él ese es un tiempo como mecánico, que lo medimos por segundos, por minutos. Para él el tiempo verdadero es el que sentimos dentro. Por ejemplo, cuando uno está aburrido y uno siente que las horas son como eternas, como que ¿cuándo me largo de aquí? Por ejemplo, en un trabajo muy aburrido uno siente que el tiempo pasa demasiado lento. Pero si uno está feliz y uno está con gente, disfrutando un momento, por ejemplo con una pareja, con amistades, con familia, uno siente como que el tiempo voló. Bueno, a eso se refería Bergson. Bergson decía que el tiempo no lo marca un reloj ni es algo mecánico, sino que es más dictado por nuestra percepción. Y él lo llamó, él le llamó eso como la duración o el tiempo vivido, sentido, como lo expresamos por dentro, no como lo mide una máquina, pues. Otra cosa que Bergson decía es que muchas veces pensamos demasiado con la cabeza y poco con el corazón. Y claro, no lo decía de forma disque cursi o ay, de esa forma así toda melancólica, sino que él realmente creía que la intención, o sea, que esa forma como de entender algo de golpe y sin pensarlo tanto, es una manera profunda también de conocer, es una forma de conocimiento. Otro influyente fue Nagarjuna. Nagarjuna él influyó en su doctrina del vacío y la crítica a las construcciones conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, una de las cosas más famosas de Nagarjuna es su idea de la vaciedad, como del vacío, que él decía que nada tiene existencia propia o independiente. Todo lo que existe porque había otra cosa que influía en eso. No sé si me expliqué. Y voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un árbol.
Un árbol no es solo un árbol que está ahí y ya. Él decía que es semilla, que el árbol es la semilla, es la tierra, es el sol, es la lluvia, el tiempo y los cuidados que se le invirtió. Y todo eso es el árbol. El árbol no hubiera llegado a ser sin nada de estas cosas. Y lo mismo nosotros. Nosotros no existimos de forma aislada. Nosotros somos hijos de alguien. Tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos emociones que incluso aprendemos de otros o que entendemos, percibimos de otros. Y somos como una red de relaciones. Mucha gente se enreda ahí, pero Nagarjuna no decía, él no decía que nada, no que nada existe, sino que nada existe de forma fija o separada de otras cosas. O sea que siempre hay algo que está participando en la creación de una cosa. O sea, cuando vemos una cosa, hay algo más que estuvo participando en la creación de eso. Eh, básicamente esa era su enseñanza. Otro influyente fue Vasubandhu. Vasubandhu fue otro influyente por su análisis de la conciencia y la percepción en el budismo. Vasubandhu decía que el mundo que vemos, que oímos, que tocamos, no está allá afuera como nosotros pensamos, sino que existe porque nosotros lo creemos, y que es una experiencia mental. O sea, no es que el mundo no exista, pero lo experimentamos a través de la mente y lo que creemos de él, eso es, nosotros lo llamamos realidad. Eso es más bien una interpretación. Todo lo que llamamos realidad es una interpretación y nuestra mente es la que interpreta la realidad y de ahí nosotros entonces lo analizamos y lo entendemos de alguna manera. Un ejemplo simple: cuando alguien ve una serpiente en la oscuridad, eh, al final se puede dar cuenta que era una cuerda, pero para la mente era una serpiente, con miedo incluido, todo. Y así pasa todo el tiempo. La mente crea lo que creemos en la realidad. Entonces, entender todo esto que nos ha impartido estos pensadores, e incluso Juan Arnau, es entender esto y nos ha ayudado a liberarnos un poco del sufrimiento y para vivir más conscientes. Fueron aportes para vivir más conscientes. Bueno, a forma de conclusión, considerando todo lo que logré investigar sobre Juan Arnau, puedo decir que he aprendido sobre su filosofía y cómo Juan Arnau cree que debemos usar nuestra sensibilidad, nuestra imaginación y nuestra capacidad de percibir para entender la realidad. Para él la razón no lo es todo. Él combina enseñanzas de las filosofías de la India, como el budismo y el hinduismo, y también enseñanzas europeas, y también cree que necesitamos una visión más amplia de la vida, del mundo, hay que tomar en cuenta las diferentes formas en cómo las culturas han tratado de entender el mundo. Adicional a todo esto, él dice que lo que experimentamos está en la mente. No es una copia exacta del mundo, sino que la mente nos ayuda a interpretar la realidad. También nos dice que no es beneficioso irse a los extremos y que debemos caminar siempre en el centro, en el camino medio. Y comprender todo esto nos puede ayudar a sufrir menos y a vivir más libres.